Continuamos en Dominicana Buenas Noches con Roberto Fulcar, próximo ministro de Educación de la República Dominicana del gobierno de Luis Abinader. A partir del 16 de agosto, todos estos designados nuevos que han estado calientes, la gente está pendiente del Twitter de Luis Abinader, la nueva modalidad de este presidente de mencionar quiénes son los funcionarios que lo van a estar acompañando en su gabinete. Y Fulcar fue uno de los primeros, fue del grupo de los primeros 4, sí. Estuvo Roberto Fulcar ahí. Decíamos en el bloque anterior, la visión de un docente, como ya tal vez hasta gremialista del área de los profesores, para el Ministerio de Educación, sobre todo porque hemos visto, Roberto, que desde que se hizo la designación suya, usted ha estado haciendo consultas en todos los estamentos de la comunidad educativa. ¿Cuál es esa visión? Mira, yo estoy convencido que el modelo educativo dominicano no funciona. ¿Ah? El presente modelo educativo no sirve, no funciona. Lo he dicho hace 9 años. Hasta un momento pensamos mucho que se debía a que no teníamos inversión en educación. Ajá. Pero ocurre que tenemos 4 años invirtiéndole el 4% del Producto Interno Bruto y no generamos calidad. Los indicadores de calidad no se mueven. Vamos de fracaso en fracaso, reprobando todas las investigaciones nacionales e internacionales que se hacen. Es que el modelo no funciona y en consecuencia nosotros estamos proponiendo una nueva visión para la educación en la República Dominicana y como tenemos la convicción de que la educación es un tema nación y en consecuencia no puede ser ni la propiedad ni el capricho de un presidente, ni de un gobierno, ni de un partido y mucho menos de un ministro individualmente, que todos somos pasajeros. Siendo, como digo, la educación un tema nación, lo correcto es que si vas a proponer cambios profundos, consultes a los sectores vinculados directa o indirectamente al quehacer educativo. En ese sentido, como has visto, me he reunido, no los he mandado a buscar, he visitado a todas las organizaciones relacionadas con la educación, a la Iglesia Católica, a las iglesias evangélicas, a la Asociación Dominicana de Profesores, a EDUCA, a las asociaciones de colegios, a INICIA, a las universidades, a la comunidad de pastores evangélicos, el CODUE, a todas las personalidades. Ahora comencé también un periplo con los organismos internacionales vinculados a la educación. Me he reunido en esta semana con la UNESCO, me he reunido también con el Banco Interamericano de Desarrollo, me he reunido con embajadores, y con todo lo que tienen que ver con el mundo de la educación, haciendo 2 cosas. En primer lugar, compartiéndoles nuestra visión y en segundo lugar, escuchando. Porque otros tienen cosas que decir, cosas que proponer, ideas que poner sobre la mesa y nosotros queremos escucharlas todas de tal manera que el abordaje del cambio en educación sea también alimentado y fortalecido por las opiniones de otros que no son nuestro equipo técnico, nuestro equipo de profesionales y nuestro equipo político de gobierno. Por eso hemos estado en este proceso rico de consulta. Pero te quiero decir también que no me he limitado a eso, porque siempre hemos hablado en nombre de los estudiantes y nunca le preguntamos qué piensan ellos. Siempre hablamos en nombre de los padres y las madres y no le preguntamos qué piensan. ¿Se ha hecho ya ahora? Nosotros hicimos una encuesta científica nacional para saber la opinión de los padres y las madres respecto de la educación de sus hijos, respecto del inicio del año escolar, de su involucramiento en los procesos educacionales y de otros temas. Y tenemos en marcha ya también un estudio para saber qué están sintiendo, qué han sentido, qué vivieron, qué han vivido, qué están viviendo nuestros estudiantes en el contexto de la pandemia, de las tareas escolares, del acompañamiento de los padres, de la relación con los profesores, del encierro, de las vacaciones forzadas. Queremos saber esas opiniones para tomar decisiones en firmes, bien fundamentadas, no basadas en el capricho mío ni del equipo que me acompaña, sino en una visión también de la sociedad y sobre todo en una visión de los protagonistas principales, que son nuestros estudiantes. ¿Y algún punto en común de cada una de esas instituciones o personas con las que se ha reunido
¿Hay algún punto en común que diga, mira, por aquí todos están de acuerdo con esto? Sobre todo de cara al inicio del año escolar. Más que uno, en muchos puntos, es admirable, es sorprendente el nivel de coincidencia que hay con el tema de la educación. Yo, por ejemplo, hablaba con los organismos internacionales y yo dije, miren, es que esto no funciona esto no funciona, esto no da resultados. Y me sorprendo que me dicen, sí, es verdad, no funciona. Y yo digo, ¿y cómo ustedes, siendo organismos asesores, nunca dijeron eso? ¿Y qué pasó? Y yo tengo 15 años poniéndome ronco diciendo, ese modelo no sirve, cambiémoslo. ¿Se va a cambiar el modelo? Y la gente, asegúralo que vamos a hacer cambios trascendentes en educación. ¿Cómo cuáles, Roberto? Mira, ¿cómo yo grafico eso que me pueda entender tú, el camarógrafo, el equipo que te acompaña y el o un campesino en mi campo? El modelo de la República Dominicana de educación es un modelo de hace 25 años. ¿En qué sentido? Antes de la revolución de la tecnología de la información y la comunicación, el conocimiento era muy limitado, era escaso y se transmitía lentamente. En consecuencia, hasta ese momento, un buen profesor, un buen maestro, podía satisfacer toda la necesidad de aprendizaje que tenía un alumno. Ese era un modelo más o menos en que el alumno era como un vaso que se debe llenar y el profesor como el responsable de aportar el contenido para llenar el vaso. Ya hoy eso no funciona. Ni tú ni yo estamos en capacidad de sentarnos delante de 3 niños por 3 minutos que nos hagan la pregunta que quieran, porque probablemente nos quememos los dos. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de producción y acumulación de conocimientos en la humanidad. Se transmiten velozmente y tenemos acceso a los medios para accesar a ellos, que cualquier niño puede ponernos en aprieto con una pregunta o con una ocurrencia que se haga. Entonces, en esas circunstancias, ningún profesor, no importa el nivel de preparación que tenga, está en capacidad de aportarle a un estudiante todo lo que necesita saber. Y si no lo está, entonces, el camino es ayudarle a desarrollar sus capacidades de aprendizaje propio. Es decir, enseñarlo a aprender. A ese es el cambio que nosotros queremos llevar al sistema educativo en la República Dominicana y el cambio que puede garantizar educación de calidad para que la gente se inserte adecuadamente en la sociedad y en la economía nacional. Esa es lo que llamamos empleabilidad. Un bachiller nuestro se gradúa, si no puede ir a la universidad, haberse graduado de bachiller le va a servir para muy poco. Y si va a buscar un empleo y le preguntan qué sabe hacer, va a decir una de dos cosas. O va a decir que sabe hacer cualquier cosa, o va a decir que no sabe hacer ninguna cosa. Y los dos son sinónimos. Nosotros por eso vamos también a cambiar el modelo curricular, a modificarlo, a simplificarlo, para garantizar que la gente aprenda lo que necesita aprender y lo que le va a servir para la inserción social y también para la inserción laboral. Por eso vamos a cambiar buena parte de nuestros liceos tradicionales en institutos politécnicos, donde los graduados de bachiller puedan ir a la universidad, pero también puedan salir a buscar un empleo productivo. Ese es el cambio que nosotros vamos a proponer en educación. Ese es el cambio que viene ahí. Hay un tema con ese cambio y me imagino que ahora va a involucrar la tecnología por lo que ha mencionado, pero tenemos la deficiencia de que los equipos que está y ha estado otorgando el Ministerio de Educación son equipos de un bajo calibre de velocidad o de resistencia, capacidad. La conectividad en el país no alcanza a todos los rincones y no todo el mundo tiene ese acceso al Internet tampoco, a pesar de tener la conectividad, que muchas veces el Internet más bueno está tambaleando y si usted tiene una clase simultánea muy posiblemente no pueda ir a la par de ese profesor en la clase virtual. ¿Qué va a pasar con esto? Mira, en el contexto del COVID-19 y el proceso educativo hay retos muy contundentes. ¿Cómo te explico? El primer reto es lograr que los padres y las madres, si vamos a hacer educación a distancia y educación virtual, los padres y las madres colaboren en la educación de sus hijos y sean como coeducadores. Dice la encuesta que he hecho que quieren hacerlo, que están dispuestos a participar. Ahora, ¿qué ocurre? Ellos no tienen competencia metodológica, no tienen formación en metodología, ni en didáctica, ni nada.
De manera que necesitamos aportarle formación en ese sentido. No significa que lo vamos a hacer pedagogo ni nada, pero aportarle unas herramientas mínimas que les evite estresarse mientras acompañan a sus hijos en los procesos de las tareas y demás. Pero para capacitarlos a ellos en esa materia, necesitamos la ayuda de los profesores. Y los profesores también quieren hacerlo. Pero la competencia, la capacidad de los profesores en materia tecnológica es muy baja. De manera que necesitamos también capacitar a los profesores, no en metodología, sino en tecnología. Para eso necesitamos dos cosas más. Uno, conectividad. Hay comunidades enteras a donde no hay internet, no hay wifi, no hay conectividad. Ese es un problema que estamos trabajando desde ya, antes de asumir el ministerio, para llegar el 16 con una solución en la mano, con una decisión en la mano. También existe el problema de que la mayoría de nuestros estudiantes no tienen equipo. Son pobres, no tienen tecnología, no tienen una computadora, no tienen una laptop, no tienen una tablet. Nosotros también te quiero avanzar que estamos trabajando en una idea para un proyecto monumental en ese terreno que dé solución a esa situación y que nos evite generar una nueva brecha digital y educacional entre los estudiantes. Es decir, la brecha social y económica que ya hoy existe en el país podría ampliarse si ahora que tenemos que pasar a un proceso educacional en este contexto, se van delante los que tienen posibilidades económicas para comprar un equipo y tienen conectividad, y se quedarían detrás y rezagados la gran mayoría que no puede hacerla. Yo siento un gran orgullo haber oído decir a Luis Abinader, no en un discurso de campaña, hablando solo conmigo, en un gobierno nuestro, yo no voy a permitir que un grupo de estudiantes que puedan, tengan un equipo y reciban su educación, y la gran mayoría no lo haga. De manera que él personalmente está acompañándonos en las gestiones para dar solución a ese problema. Si nosotros logramos solucionar el problema de conectividad y el problema de acceso, la adquisición de equipos y sobre todo la generación masiva de contenidos virtuales en la República Dominicana, estaríamos dando el salto que necesitamos dar para enrumbarnos hacia procesos educativos de calidad. La primera reunión que usted sostuvo con el actual todavía ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, en el ministerio, en el proceso de transición, usted dijo algo que a mí me llamó mucho la atención y me imagino que tiene diferentes vertientes. Ahora vendrá una educación inclusiva y de calidad. La parte de inclusiva, esa inclusión, ¿a qué se refería exactamente? Aquí hay comunidades que tienen la escuela lejos y los muchachos no estudian porque no pueden acceder a la escuela. Eso es exclusión. Aquí hay situaciones que personas que tienen determinadas discapacidades y no tienen oportunidades educativas porque no podemos aprovechar las tantas capacidades que tienes solamente por la limitación de una incapacidad. Eso es exclusión. Incapacidad como falta de visión, de escucha, de cualquiera de esos fenómenos. Aquí hay muchachos, por ejemplo, aquí hay niños que se te pasan 1 año o 2 años en la escuela, en la educación inicial, y no aprenden. Y puede pensarse que tienen una discapacidad en su coeficiente de inteligencia. Y no, a lo mejor tienen un simple problema en el oído que le impide escuchar adecuadamente, o no ven bien y le faltan unos lentecitos para ver. Y por esa incapacidad, para que lo examinen, para que lo evalúen y para que tengan ese problema resuelto, se retrasa su proceso educacional. Eso es algo ambicioso. Todo eso es exclusión. Sí, pero es absolutamente posible, antiético e inmoral que una persona no tenga oportunidad de desarrollarse en la vida porque no tiene un poquito de dinero o no tiene el apoyo del Estado para resolver un simple problema que se le convierte en un obstáculo para los procesos de aprendizaje. Esas son exclusiones a las que nosotros deseamos atender y tenemos un proyecto específico para eso. Ustedes tienen, el Ministerio de Educación siempre ha tenido de frente al gremio de los profesores, la Asociación Dominicana de Profesores. Sin embargo, en este caso, Xiomara Guante es parte prácticamente de ustedes. ¿Cómo ustedes ven esta gestión? ¿Entienden que la van a llevar ligera, suave, o las exigencias se abalanzan más
por ser ustedes gente cercana? Digo, por las huelgas, por las reclamaciones, por cualquier tipo de manifestación que empañe cualquier cosa. Yo tengo una ventaja de que yo he sido parte del sistema educativo desde todos los ámbitos. Yo he sido profesor desde preprimario hasta postuniversitario que soy hoy. He sido funcionario del Ministerio de Educación, viceministro. He sido dirigente del gremio y soy capacitador docente en casi todas las universidades del país. Yo conozco un poco el sistema y tengo relaciones en el sistema desde todos los ámbitos. Sí, desde todos los ámbitos. Y además, uno tiene una visión distinta de cómo ven otros los temas del poder. A nosotros no nos embriaga poder, ni un cargo nos perfuma. Nosotros entendemos que una posición pública es para servir. Y yo no veo a la Asociación Dominicana de Profesores ni a los profesores como un adversario de la gestión educativa, porque es con ellos que hay que hacer juntos los cambios, no peleando con ellos ni pateándolos. Por eso he ido a su local, me he sentado con ellos y les he invitado a que hagamos una unidad, un acercamiento, un acuerdo de largo aliento que nos permita, por un lado, garantizarle al país calidad de la educación, buenos procesos educacionales, y por otro lado también contribuir a mejorar la calidad de vida de ellos, de los docentes. Porque, ojo, no puede pretender tener buen pan maltratando a los panaderos. Por eso yo veo a todos los actores del sistema como aliados y propongo una alianza sincera, transparente, con papeles sobre la mesa. ¿Va a ser un ministro abierto, de puertas abiertas? Totalmente. Es que eso no es mío ahí. Yo te quiero decir algo. Yo fui viceministro, entonces era subsecretario 2000-2004. Yo salí el 16 de agosto del 2004 del Ministerio de Educación, de ese edificio, y jamás había vuelto. 16 años sin volver. Porque eso no es mío, ni es del presidente Abinader, ni es de la vicepresidenta Raquel Peña. Eso es de la sociedad dominicana. Pero alguna gente se vuelve loco y cree que si lo eligieron o lo designaron en un cargo fue que lo compró. Eso conmigo no va. Yo estoy convencido. Insisto que la educación es un tema de nación, demasiado seria para que se haga política con ella o para que alguien pretenda echársela en el bolsillo o echársela en sus hombros para mirar a los demás por encima de los hombros. Yo lo que he invitado a toda la sociedad dominicana a una nueva aventura por la educación, a un nuevo compromiso, un nuevo contrato social por la educación y espero tener éxito en eso. Roberto, yo no me puedo ir o despedir el programa sin pedir una anécdota de tu espacio cuando eras profesor, porque todos los profesores, a mí como estudiante tengo muchísimas historias del colegio, de cualquier profesor tengo alguna historia y todos tenían alguna relación interesante. ¿Alguna anécdota de tus días de profesor? Digo, mis días de profesor son todavía. Sí, pero con niños, con jovencitos. Con niños. Mira, cuando yo me gradué, a mí me nombraron como profesor faltándome un mes para tener 18 años. Ay, Dios mío. De manera que era bastante joven. Y entonces los profesores que estaban ahí en la escuela, era una escuela grande, en la colonia del Cercado, muy hábiles ya, muy inteligentes. Ellos juntaron de todos los primeros cursos que habían, los muchachitos que no iban, los que estaban descalzos, y me hicieron un curso a mí. Y yo todos los días, yo iba con toda mi teoría, acabado de graduar, mis materiales y utilizando toda la metodología que me enseñaron. Y había unos niños tan traviesos, que yo todos los días me iba sin voz para mi casa. Y un día cualquiera, yo estaba dando la lección, y era la lección de papá, como le decíamos entonces. Y todos mis muchachos iban muy bien, muy bien. Y yo procuraba, que es lo que ahora se llama construcción del conocimiento, que ellos identificaran, que ellos inventaran, que ellos descubrieran las palabras. Y yo recuerdo que le decía a ella, ¿cómo te llama el que te cría, el que te quiere? Papá. Si ellos lo descubrieron, no lo van a olvidar. Eso está probado en los estudios de la psicología y la pedagogía. E iba así palabra por palabra. Y había una palabra que era pipa. Y digo, ¿cómo se llama lo que usa el abuelo en la casa cuando fuma? Cachimbo, tabaco, cigarrillo, pachuché. No decían pipa por nada. Yo dije, pero hay un nombre más bonito. Hasta que yo tuve que decirle pipa.
Ah, sí, sabemos, sí, Pipa. Cuando yo estoy como repasando mi clase, tú sabes. ¿Cómo dice ahí? Papá. ¿Quién sabe cómo dice ahí? Todo levantan la mano. Pepe. ¿Cómo dice ahí? Pomo. ¿Y cómo dice aquí? Puma. Y cuando llego a Pipa, le digo, ¿y cómo dice aquí? Cachimbo, profe. O sea que sí. Porque esa no la habían descubierto ellos. Pero fíjese ahí cómo se le quedó eso grabado. Esa fue una historia interesante. En las clases siempre hay algo que nos conecta con los estudiantes. Y aunque yo no fui profesora, pero fui catequista. Pero te perdiste de algo hermoso, porque yo te quiero decir. Claro, pero no hay cosa más hermosa, más gratificante, que cruzar un día en la calle y que alguien te vocee, profe, es chulo yo soy eso. fulano. Pero eso, yo veo que hay gente eso que te llega al corazón. Que no han sido profesor, le dicen profesor. ¿Se le puede decir a usted profesor, no? ¿A mí? Sí. Lo que más se me puede decir es profesor. Bueno, pues profesor Roberto Fulcar, muchas gracias por habernos acompañado. Muy interesante su anécdota. Me gustaría conocer más de los traviesos, porque en esa época como que se daban pela, los profesores daban pela en esa época. No, yo no daba pela. No, pero daban. No, porque yo era profesor académico, no se supone que diera pela. No le tocaba. Gracias. No, que no se supone que usara eso. No se supone, de verdad que no. Gracias, Roberto, por habernos acompañado, de verdad interesante. Esta semana tiene un reto interesante. Anunció que va a decir cuál va a ser la metodología. Sí. Y nosotros vamos a estar pendientes de todos esos detalles para poder también informar a la población día a día de lo que está pasando en el país. Sí, pero si me permite un claro segundo. Que sí. Como no había venido después de las elecciones, decir gracias al país, gracias por su conducta, gracias por su comportamiento y sobre todo gracias por creer y gracias por confiar. Y decirle a la sociedad dominicana que tenga la seguridad y la tranquilidad de que a pesar del contexto difícil en que vamos a trabajar la educación en este año escolar, vamos a tener éxito. Que se preparen para que tengamos, en medio de las dificultades, una victoria educativa en la República Dominicana. Excelente, ojalá que sí sea y sobre todo que podamos pasar del nivel bajo en PISA a subir un poquito más arriba. Correcto. Gracias Roberto Fulcar, próximo ministro de Educación de la República Dominicana, que ha estado compartiendo con nosotros. Con él vamos a una breve pausa comercial, regresamos en la parte final ya de Dominicana. Buenas noches.